Traders, les voy a estar haciendo de hoy en adelante todos los días un video mostrándole los trades que yo realizo, los comentarios, cosas para yo mejorar, cosas que hice bien, cosas que hice mal. Básicamente lo que siempre hago en Discord, pero en un formato de video tratándolo de hacer lo más corto posible. Bien, tenemos el día con $29, $30 no está mal, podría haber sido mucho más, pero faltaron que los trades se me dieran. Vamos a comenzar con el primer ticker, que sería, aquí lo tengo ya puesto, Amix. Nos vamos a ir a esta zona de aquí. Primera zona, gestión de riesgo muy baja, size muy bajo. Básicamente eso no cuenta, hice muy pocos tickers, no importa. Luego nos vamos a esta zona de aquí, que esto sí es lo importante. Aquí sí es donde está el trade importante, por así decirlo, porque fue donde entré con más riesgo. Entro con 100 posiciones, 100 de size, y me cierro muy rápido. Me cierro muy rápido porque yo me estaba esperando realmente que el precio me diera un nuevo máximo alrededor de esa zona, del incluso 1.6, 1.6, 1.70, 1.6, 1.7 más o menos aquí, para vender con mucho más size. O sea, realmente mi verdadera entrada, mi entrada potente, por así decirlo, iba a estar en esta zona de aquí y no llegó. No llegó, luego intenté hacer aquí una compra con riesgo muy bajo, cerré con muy pocas ganancias, básicamente no cerré bien porque podía haber aprovechado, pero no se dio lo que yo esperaba. Luego, más ventas aquí, riesgo muy bajo y se cubre aquí con algo de ganancia. Siguiente, pasamos a CGTL, pequeña ganancia también en venta, y empezamos justamente por aquí a vender. Empezamos a vender en premercado, se abre el mercado, volvemos a vender. ¿Por qué? Estas primeras ventas las cubrí aquí, o sea, las saqué en pérdidas. Cuando veo que después de que me saca en pérdidas, después de que yo cierro en pérdidas, las primeras velas de mercado son velas bajistas muy fuertes, empiezo a ingresar venta aquí y más ventas aquí. Todas estas ventas las cierro, me las cubro aquí. Quizás si hubiera esperado un poquito más, bajaba del 0.80, 0.78, no es mucha la diferencia. Y realmente si nos vamos a 5 minutos vemos que luego me dio un movimiento más alcista. Probablemente todo ese movimiento alcista me hubiera llevado a mí a cerrar en pérdidas o incluso aquí agregar algo más, pero lo veo muy complicado. Sí es cierto que luego realizó una caída bastante importante, pero yo para esta zona, o sea, ya estoy fuera del mercado. Yo me cierro aquí, ya dejo de mirar gráficos, no miro trades, no miro nada más. Por lo cual, con este ticker, aunque fue una ganancia de $3, que es algo, no está mal, no es realmente lo que más me gusta. Luego, pasamos a esta de aquí. Esta de aquí empezamos con compras por aquí, malas compras. Esperaba que siguiera mucho más fuerte y esperaba realmente a vender. Mi idea era realizar estas dos compras con un riesgo muy bajo para luego en esta zona de más arriba empezar a vender. No se dio, por lo cual me salgo básicamente en stop loss, o sea, me salgo en pérdidas, y después de que me salgo en esas pérdidas empiezo a ingresar las ventas aquí. Estas ventas se dan muy bien y ya luego lo que hago es empezar a cubrir en toda esta parte. Cubrir, empiezo a cerrar ganancias y se da todo el trade en ganancias. Podía haber esperado mucho más, pero no se dio. Luego, aparte de esto, me seguí interesando mucho más las ventas, ya no en esta zona, sino un poco más abajo. De hecho, tenía aquí esta zonita para ingresar ventas. Empiezo a ingresar una venta por aquí, veo que el precio comienza a subir muy fuerte, me cierro la venta en pérdidas y sigo esperando la zona. Aquí intenta llegar a mi zona, pero no llega, no se me da el trade, por lo cual nada. Aquí nuevamente intenta llegar a la zona, pero no se me da el trade, por lo cual nada. Y me voy del mercado. Aquí quizás hubiera ingresado, pero yo aquí ya no estoy viendo ni gráficos, ni estoy viendo mercado, ni nada. Luego la caída es espectacular, pero yo ya no estoy dentro. Bien, The Fly, otro trade en el cual muy poca gestión de riesgo porque no se me da la entrada. Quería ingresar mucho más arriba cuando llegue a romper ese máximo, cuando llegue a romper ese máximo, y cuando llegue a romper ese máximo era cuando yo realmente empezaba a posicionarme bien, con una gestión de riesgo más decente. Vean que lo que ingresé fueron 30 acciones, o sea, estos son a $1, son $30 de market value, es muy poco.
Luego pasamos a GLMD, uno de los trades ya más importantes porque estos sí van ya con un poquito más de riesgo. Tenemos movimiento alcista, empezamos a vender, ventas y el resto es todas las flechas que ven verdes, básicamente es cubriéndome de las ventas, por lo cual cerrando ganancias, protegiéndome. De hecho, sobre esto en el canal de Discord les he comentado y les comentaba dónde quería ingresar, cuándo quería ingresar, cómo quería ingresar. Aquí vuelvo a ingresar otro poquito más y aquí me vuelvo a cubrir. Me cubro muy rápido. Realmente esto no era para ganarle 11 dólares. Realmente esto era para ganarle quizás 30 dólares. 2 veces más, 3 veces más. Y aquí me cubro por completo. Quizás por miedo y más que miedo era el hecho de que yo quería realmente buscar que esto subiera y volver a ingresar en ventas. No se dio, lastimosamente, porque si se llega a dar hubiera sido un escenario muy bueno y hubiera ingresado mucho más de riesgo, pero me cierro esperando a que el precio siguiera subiendo. No siguió subiendo, comenzó a caer, vuelve a subir, no siguió subiendo a nuevos máximos y nuevamente abajo. Como esos escenarios se me dan mucho, me he dado cuenta que espero muchos escenarios en los cuales quiero nuevos máximos, pero no se dan. La mayoría de estas acciones realmente no dan constantemente nuevos máximos, así que quizás tendría que empezar a ver algún patrón, estudiar un poquito más ese patrón para que pueda tener más reentradas sin que sea necesariamente en un nuevo máximo. Luego, aquí tuvimos unas pérdidas y BBD. Quería vender, empiezo vendiendo muy poco porque todavía no se encontraba en mi zona ideal, por así decirlo. Que de hecho ya van a ver algo muy interesante y es que yo empiezo a vender aquí. Si se dan cuenta son 10 acciones. Mi pensado era ingresar 100, o sea 10 veces más. Empiezo a ingresar 10 aquí, muy poco. Ingreso nuevamente aquí, ingreso 100. Vean que esto ya es algo más importante, lo que yo quería ingresar aquí al 286. Ingreso mi lotaje al 286, me cubro, o sea, me cierro en ganancias aquí, cierro algunas ganancias, pero luego cierro completamente todo en pérdidas aquí. Alcancé a sacar algo en ganancias, pero también algo en pérdidas, por eso la suma de ambas me da menos 3 dólares, lo cual pues no está mal. Podía haber aguantado perfectamente y de hecho el nivel 3 aquí, todo este nivel 3, era una zona también perfecta para ingresar un poquito más. Y de hecho del nivel 3 hasta el 275, incluso 280, 290, yo podía haber aguantado todo este trade bajista. Toda esta venta la podía haber aguantado. Pero me salí muy rápido. Y realmente me salí porque yo quería mucho más movimiento, mucho más volumen. De hecho, vean que el volumen aquí no era tanto, no había tanta volatilidad en esta acción. Se estaban moviendo mucho más otros tickers. Entonces, al no verle tanta volatilidad, al no verle tanto volumen incluso también, no confié en que esto podía llegar un poquito más arriba. Cerré en pérdidas y vean que básicamente es este máximo de aquí. Ni siquiera llegué a romper este máximo de aquí. O sea, era una muy buena venta. Pero me posicioné un poquito antes de lo ideal. Lo ideal hubiera sido buscar algo más cercano al nivel 3. O incluso esperar esta caída y ya luego ingresar. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos con este último ticker SGML. Este fue el que más se le ganó el día de hoy. 19. 19 está bastante bien. Y aquí lo que tenemos que hacer es ver básicamente todo. ¿Por qué digo que todo? Porque desde aquí empiezan mis trades. Empiezo con venta. Si se dan cuenta es una venta de 10 de posición, 20 de posición, 2 entradas de 20. Para mí esto es un riesgo normal. Un riesgo normal incluso ya alto. Posiciones de más de 150 ya para mí es algo entre normal y alto. ¿Qué hago? Me cierro por completo aquí, por lo cual ya tengo algo de ganancias. Luego, siguiente posición, vuelvo a entrar aquí,
me vuelvo a cerrar todo en ganancias. Muy rápido. Logro cerrar todo muy rápido porque realmente me esperaba una subida más. Y aquí cierro un poquito en pérdidas de esta anterior. Es muy poquito porque me esperaba una nueva subida. Aquí ingreso un nuevo trade en ventas. Me cierro porque pienso que puede seguir subiendo. Entonces, si esto sigue subiendo, yo aquí ya me cierro mucho en ganancias y por lo menos me cubro. Me cubro después de que pasa el VWAP. O sea, después de más o menos este nivel. Más o menos por aquí. Todas esas coberturas de aquí ya son básicamente coberturas en ganancias, pero sin esperar un nuevo máximo. O sea, yo ya de aquí ya no esperaba que el precio viniera de, por ejemplo, del 8.20 y que me hiciera un nuevo máximo hasta el 9.70. Ya lo veía muy poco probable, así que realmente fueron coberturas que iba haciendo lentamente para sacar más profits. Aquí voy cubriendo, por ejemplo, aquí me cubro un poquito más y aquí ya me lo cubro todo totalmente. Fueron muy buenas coberturas porque después el precio se devolvió por completo de 6.87 hasta 8.30, es bastante, pero le logré sacar bastante movimiento a eso. ¿Le podría haber ganado mucho más? Sí, la respuesta es que quizás estoy cerrando muy rápido los trades porque he estado subiendo un poquitico el size. Entonces al estar subiendo la gestión de riesgo, cierro mucho más rápido. Tendré que cerrar mucho más lento, tendré que aguantar un poquitico más las posiciones. De hecho, lo normal en mí es aguantar mucho más las posiciones. Si han visto el Discord, se van a dar cuenta que he tenido trades en los cuales aguanto por muchos minutos, incluso por horas, y no tengo ningún problema. Pero sí es cierto que el día de hoy fue todo muy rápido. Fue todo cerrar muy rápido. Aquí los trades muy rápidos, ganancias y pérdidas muy rápido. Y no me desagrada del todo. De hecho me gusta bastante porque siento que el mercado se está devolviendo mucho. Vean aquí por ejemplo esto. Toda esta caída, pero se devuelve mucho. Y esto normalmente no pasa. O por lo menos hace unos meses no pasaba. Porque hace unos meses el mercado que yo he estudiado no se devuelve o no se devuelve tanto. Sí es cierto que se devuelve. Pero aquí hemos visto que en algunos tickers se devuelve mucho, como puede ser este. O sea, después de toda esta caída, la subida se devuelve muchísimo. Es mucho lo que se devuelve, así que por eso prefiero quizás cerrar un poquito más rápido, pero sé que tengo que aguantar mucho más. Video de 12 minutos, lo voy a subir igualmente. Para próximos días no voy a tener tantos tickers, no voy a tener tantas entradas, así que no vamos a tener tanto de qué hablar en cada video, así que nos vemos el día de mañana con mucho más y mejor.